Uz. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, ganadero el hermano, ¿verdad? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, accesible el hermano, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que bebiesen y comiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba. ¡Qué padre! Job enviaba y los santificaba. Un rico que sabía levantarse temprano y se levantaba de mañana, que algunos quieren ser ricos, hay que aprender a ser ricos. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, miren que papá, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. No estoy hablando del domingo. Ay, es que me salió tanto trabajo que no le pude dar a Dios, mucho menos para atender a mis hijos. Todos los días. Hasta ahí es la prosperidad de Job. Bien. Que Dios nos bendiga. Si abramos al Salmo 15, Salmo 15 para leerlo al unísono. Es un canto a la integridad. Dios es fiel en virtud de su propia integridad. Quiere fidelidad de parte nuestra en virtud de nuestra integridad.
y por él. Leamos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Bendito sea Dios. Salmo 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nos iniciamos para meditar en la revelación de Dios que se nos da en el libro de Job. Y lo primero que queremos ver es la prosperidad de Job en los primeros 5 versos del capítulo 1 del libro. Y la pregunta que nos surge al iniciarnos en la meditación de esta palabra son preguntas existenciales y comprometidas. El habla de Dios es mía. Si hablar es lo que hago, y lo hago en oración, y en oración escribo, y perfilo los planes que le dedico a Dios. Si el habla es techo diario que en común compartimos, ¿cómo es que vivo el reto que su voz y la mía sea palabra común? ¿Cómo oigo cada día su palabra en la Biblia y le hablo en mis oraciones? ¿Cómo su habla y lenguajes son bendición y canto, exhortación y aliento, consuelo
siempre vivo y oportuno que comparto con tiento en mis conversaciones. Yo bendigo la lengua y los lenguajes, porque ambos me hacen oír a Dios y Dios me escucha. Yo bendigo la lengua y los lenguajes porque ambos me hacen oír al prójimo y ellos también me otorgan el favor de atenderme. Hay que santificarnos en el nombre del Padre porque a diario examina cada cosa que hacemos. En conducta prudente y temorosa hemos de orar como Cristo por el pan que comemos. En realidad, a mí me parece que todo predicador del Evangelio debería estar seguro que la palabra que da es palabra de Dios, porque de lo contrario, ¿a qué nos atenemos? Yo creo que debemos dar la palabra que se ha oído del Señor, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Y no solamente a niveles de habla, sino también de lenguajes, de todo tipo. Porque Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio del amor, pero también con amor el Evangelio. Y hemos de percatarnos de ser honestos y fieles a su lenguaje, a sus lenguajes. Cuando nos adentramos en el libro de Job, nos encontramos con una de las bases que tiene la teología de la prosperidad. Es decir, lo que se considera revelación de Dios, teología, a través de la prosperidad. Porque hay muchos que podrían pensar que Dios es un elemento abstracto, pero cuando ven la prosperidad de alguien que es siervo de Dios se dan cuenta de que Dios está siendo presente a través de una prosperidad, de una persona, de una familia, de una nación. Y este primer capítulo del libro de Job, en los primeros 5 versos, atienden a estos inquisidores de la verdad en cuanto a la prosperidad en donde Dios se manifiesta. De hecho, es una de las corrientes de pensamiento contemporáneo que más ha impactado en los últimos años. Y se llega a confundir la prosperidad con la bendición de Dios y punto. De esta manera se separa cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier enfermedad, cualquier caída del dólar o del peso, como que eso no es de Dios, como si Dios se muriera por eso, dejara ya no de existir sino hasta de ser. Y hay fundamentos bíblicos para esta teología y grandes expositores que utilizan medios masivos para difundirla, particularmente a través de la radio y la televisión, con vehemencia febril. Nuestro vecino país del norte ha dado en llamar a algunas de estas manifestaciones la iglesia electrónica. Y hay mucha gentes que no necesitan ir al templo porque al cabo pueden adorar en su casa y a través de la iglesia electrónica
Dios puede bendecirles cuando van viendo un culto a través de la televisión o escuchándolo a través de la radio, y se está sustituyendo la comunidad de hermanos, la comunidad fraternal, el compromiso fraternal por una búsqueda directa de fuente de prosperidad sin compromisos, de oración, particularmente por el dolor fraterno. Y me he referido a la prosperidad cuando he comentado el Salmo primero, y la he visto palpable muchas veces en mi propia vida, cuando el Señor nos ha bendecido tanto, sin otra explicación que sus manos llenas de bondad. Porque yo he sido testigo de una vida próspera. Dios me ha bendecido grandemente. Todavía no conozco un incidente en toda mi vida en donde yo haya sido dirigido por el Señor y que no prospere. Y yo me doy cuenta. Yo no puedo negar eso. Y me identifico con Job. Tal vez no tengo ni todas sus ovejas, ni todos sus camellos, ni todas sus yuntas, ni todos sus hijos, pero Dios nos ha dado una prosperidad muy grande y a Él se la debemos. Lo he visto palpable. De tal manera que yo no puedo negar la misericordia con que hemos sido rodeados como iglesia. Yo creo que ninguno de ustedes podría hacerlo tampoco. Cuando nosotros comenzábamos siendo unos 19, entre adultos y niños, aquí en la iglesia, no teníamos ni piso, nos hincábamos sobre un piso un poco duro, es decir, de cemento que calaba las rodillas, y después el Señor nos fue permitiendo tener las comodidades físicas que ahora tenemos, como para que nos sentemos en bancas de caoba, para que tengamos un ambiente de música de primer orden, para que tengamos lo que Dios nos ha permitido saborear, de tal manera que hasta nuestros pies están sobre alfombra. Yo digo, bueno, ¿cuánto nos ha costado esto? Aquí estamos sentados, estamos con comodidad, estamos gozando de esta prosperidad y a lo mejor podríamos decir como los hermanos de Jerusalén, a nosotros no nos ha costado esto, pues que sigan pagando otros por esto, porque yo no tengo por qué meterme en esto, ¿no? Y es que la teología de la prosperidad, en algunos casos, cuando se disfruta, olvida los compromisos del reino. Sin embargo, en lo que yo me encuentro ahorita es que yo he tenido mucha prosperidad, pero ustedes también. Tienen cosas que no les ha costado. Dicho a los mexicanos, con todo respeto. Tenemos tantas y tantas cosas, de las que el Señor nos ha rodeado. Y bendito sea Dios por ello. Sin embargo, menospreciamos eso. Tengo una ciudad lindísima, pero no quiero pagar los impuestos por la ciudad. Que me den la luz, que me den el agua, que me den el pavimento, que me den las comunicaciones, que me den todas las facilidades, pero yo no tengo que estar trabajando para sostener el bienestar de los otros. Existe eso. Negamos nuestra inserción de responsabilidad. Es interesante. Sin embargo, yo no puedo negar que Dios me ha prosperado siempre. Y que tengo más, mucho más, muchísimo más de lo que aún en repercusiones geométricas, en virtud de mi propio esfuerzo personal,
o inmediato yo podría tener, tenemos mucho más. De modo que la misericordia del Señor se ha hecho patente con nosotros, nos ha rodeado como personas, nos ha rodeado como familias, nos ha rodeado como iglesia local, y todo lo que el Señor nos ha concedido, nos lo ha dado como un privilegio a lo largo de nuestra vida. El domingo pasado, por ejemplo, estábamos concluyendo aquí por la gracia de Dios lo que iniciamos el primer domingo de enero de 1974 en nuestra iglesia, considerando 172 salmos, porque el 119 lo vimos en detalle en cada uno de sus 22 apartados del alefato, y enseguida continuamos examinando las perspectivas de los salmos en el Nuevo Testamento, para luego seguir la misma línea salmódica en el sustento que se da en la historia de la salvación en las páginas del Antiguo Testamento. Dios me ha permitido ya vivir eso. Calculen ustedes 4 páginas escritas por domingo, 52 domingos al año, de 1970 hasta 1994, y lo que vaya del 95. ¿Cuánto pesa en kilos? Si lo trabajáramos a nivel de enciclopedia, ahí tendríamos nosotros, para hablar con lenguaje de computación, un documento y 66 subdocumentos sencillos, porque hemos visto del Génesis al Apocalipsis, y ahí comentarios exegéticos que podríamos poner aparte, comentarios hermenéuticos, comentarios homiléticos, comentarios misionológicos, comentarios pastorales. Si yo lo hubiera soñado, nunca lo hubiera hecho. Y terrible cosa es cuando uno tiene tanto de parte de Dios y no se siente deudor al Dios que le ha dado tanto. Y esa es una herencia no personal, es de nosotros como iglesia, es de nosotros en nuestra nación, es de todos. Yo no hubiera podido jamás tener esta posibilidad sin una iglesia como la que Dios me ha permitido. Yo bendigo al Señor por ello. Pero esto es prosperidad. Ahora nos queda, por ejemplo, el particular libro de hoy. Vamos a hablarle a los psicólogos. Por su fuerza yoica en la adversidad. No se vale ser psicólogo sin fuerza yoica. Y si no se vale ser psicólogo sin fuerza yoica, mucho menos cristiano y psicólogo. Que ya no puedo. Y se desmayan. No, 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 no. Aquí tenemos a un hombre, Job, así lo llama la Biblia, varón, hombre, conocido por paciente en la adversidad, conocido por paciente en el dolor, porque a la hora del dolor se nos acabó todo. Y aquí tenemos a Job, hombre, varón, paciente en el dolor, paciente en el sufrimiento. ¡Qué prosperidad! Que Dios le permita, pese a la adversidad, que Dios le permita, pese a la adversidad, pese al dolor, pese al sufrimiento, paciencia. Y aquí lo tenemos. O podríamos ver el libro
como teología difícil, justamente porque plantea el problema del mal, que los que han trabajado, ya no digo psicología, sino metafísica, lo podrían ver a otros niveles racionales, o filosofía lata. Y aquí dice, ¿para qué me meto con el problema del mal? No me meto a Job. Pero ojalá Job se hubiera metido para discernirlo, lo sufrió en carne propia. Otros podrían ver como un libro de teología difícil, porque no se trata tan solo del sufrimiento, sino del sufrimiento y del justo. ¿Cómo es posible explicarme eso? Que haya sufrimiento, es duro. Que haya sufrimiento en los injustos, pues lo podría entender mejor. Pero, ¿sufrimiento en los justos? ¿Cómo? Entonces mejor lo eludo, lo evado, lo evito. Es algo al que no me quiero meter. Para muchos el libro de Job aparece como, mejor no te metas, no hay que tocarlo. Y aparece como intocable, particularmente por la apuesta de Dios, que pongo entre comillas esto de apuesta de Dios, en la que nadie se quiere ver envuelto. Porque si Dios se pone a hablar con el diablo para ponerme a mí en el engranaje de la prueba, así descarnadamente, decimos nosotros, ¿sabe qué? Mejor ni nos acordemos de eso. Yo creo que esto mejor ignorémoslo. Y hay gente que quiere, como el avestruz, meter la cabeza e ignorar lo que pasa. Y no podemos hacer eso en la revelación de Dios. Es por eso que aquí hemos de pedir temor de Dios. Quitarnos las sandalias, quitarnos los zapatos y con el pie desnudo acercarnos a su revelación. Hemos de pedir temor reverente para meditar en su palabra, que hoy estamos iniciando letra a letra, palabra a palabra, frase a frase, oración a oración, porque es revelada en el libro de Job para nosotros, sabiendo que Él es santo, pero que en tanto que iglesia también tenemos una santidad donde el santo quiere hablarnos. Bienvenidos a meditar en la revelación del Señor. Y si encontramos en la revelación de la prosperidad de este varón lo que subyace de parte de Dios para él, vamos inquiriendo, vamos escudriñando, vamos detectando la revelación que él tiene, sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios nos va a dar siempre bendición. Yo recuerdo, estaba joven, no tenía 30 años. Tuve la oportunidad de estudiar con el que ustedes conocen como el hermano, el doctor Karl Barth, en Suiza. Y cuando uno es joven, quiere enseñarle el Padre Nuestro al cura. Y yo tuve la dicha de estudiar con él en su comedor. Es una dicha, ya nadie me la puede quitar. Al cabo, está muerto el Señor. Digo, Barth, ¿verdad? Un gran teólogo, extraordinario, de lo mejor que ha tenido este siglo. Y estábamos estudiando, recuerdo yo, el tema de la predestinación. Estábamos metidos con las situaciones de Saúl y de Jacob, y a mí se me hacía rara la mentalidad del doctor Barth y su acercamiento. Y yo joven, y era un poco brioso, entonces lo interrumpí en determinado momento
muy orgulloso de ser bautista. Esa ha sido una cosita que Dios me ha permitido ir manejando poco a poco para no lastimar la cosa. Le dije al hermano, gracias a Dios yo estoy en la época de la gracia, no de la ley. Porque me está ahí en el Pentateuco como yo les he traído a ustedes. Y me queda viendo el anciano, ya era un hombre octogenario, me queda viendo y me hace una pregunta que todavía me la hago y me causa escalofrío. Me dice, ¿qué palabra de Dios no es gracia? Recuerdo que me callé, no porque no lo hubiera entendido, sino porque no había que responder. Porque Dios nos ha dado su ley para que caminandito, si no nos apartamos ni a derecha ni a siniestra, Él nos va a bendecir. Justamente porque Dios amó a su pueblo, le dio ruta, le dio rumbo, le dio guía, le dio seguridad, le dio promesas y prosperidad allí. Y hermanos, cuando nosotros nos metemos a este difícil libro de Job, allí está la gracia del Señor. Y qué bueno que ya conocemos su final, porque Dios se sale con la suya. Bendice a aquel hombre y aquel hombre también le bendice. Pero nos vamos a adentrar, porque lo que Dios tiene que enseñarnos a nosotros hoy por hoy, vamos a asumirlo para prepararnos y ser dignos de ser llamados sus siervos, sus hijos bien amados. Y ahora estamos viendo esta teología de la prosperidad, pero quisiera hacer ver que la prosperidad tiene costos. Y veamos el ejemplo de Job. Veamos la descripción que de él se brinda por la calidad de vida. ¿Qué vida la de Job? Es extraordinario como lo pinta la Escritura, porque son calificativos sustantivados. Si ustedes lo ven, allí en el capítulo 1 y en los primeros 5 versos, podrán ir detectando que era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien, esta es la descripción que se brinda de su calidad de vida. Pero también se brinda la calidad de la vida con su familia. Verso 5, porque Job enviaba por su familia, la cuidaba, la pastoreaba. ¿Ah? Y no solamente eso, lo santificaba. Qué lindo hablar de un padre que pastorea. Ustedes han visto cómo las gallinas, ahora se ven poco las gallinas, muchos nos las comemos, pero ya no conocemos el comportamiento de la gallina, ¿verdad? Parece que la etología yo creo que la estamos viendo solamente en los libros. Pero las gallinas, normalmente cuando andan con sus pollitos van adelantito. Y todos los pollitos la van siguiendo y la van rodeando. Yo recuerdo que cuando a nosotros se nos enseñó en nuestra juventud que debíamos atender la herencia de nuestros hijos con esta figura que como la gallina cuida a sus pollitos debíamos atenderla, nos dijeron, no manden a los niños a la escuela dominical, vamos como gallinitas, rodeados de ellos. Figura del Padre Eterno, figura de Dios, al cual hemos sido criados a imagen y semejanza. No van por delante, no, vamos con ellos. Vamos con ellos. Este mundo a transformar. Vamos con ellos. Vean a Job,
convoca a sus hijos e hijas, convoca ese ejemplo. Ese es el justo Job. No los respalda, los abriga, los cobija. Esta es la calidad de familia. Pero cuando vemos su calidad de piedad, tremenda cosa. Porque si alguno de nuestros hijos dijere una blasfemia, lo podemos corregir. Pero Job no se ocupaba de la blasfemia proferida, sino de la que pudieron haber pensado en lo más íntimo de su corazón, y por eso hace los sacrificios, para protegerlos aún de la blasfemia íntima, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Esta es la calidad de vida, esta es la calidad de familia, esta es la calidad de piedad de parte de Job. Yo creo que podemos aprender mucho de la prosperidad de Job. Una piedad no fingida que cultivaba, aquí voy a asumir yo la palabra como responsabilidad mía, porque la cultura requiere disciplina, y aquí lo puse con un adverbio: cultivaba disciplinadamente. Y lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos en el ejemplo de vida es disciplinadamente, porque en forma de gozo voluntario, hacía los sacrificios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo, todo el día. ¡Qué feliz! Todos los días. Así. Por eso se ha de aprender que tanto tiene costo el ser rico como el ser sabio, como el ser santo. ¿Por qué? Porque se requiere madurez para ser rico. Si no, se lo comen a uno la riqueza. De soberbia, de engreimiento, de orgullo, de estupidez y media. Se requiere madurez para ser rico, calificada en Job por una vida intachable de hombre íntegro y recto. Que ser sabio, además de ser rico, se hace claro cuando se le describe como un hombre temeroso de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero que además de rico y sabio, se requiere ser santo, y se declara de manera tajante cuando se está apartado del mal. Por eso hemos leído el Salmo 15 al unísono, todos juntos, y hemos leído el 1, porque para ser santo de manera tajante se demanda estar apartado del mal, haciendo ver el ejercicio de la piedad. Por eso Pablo le dice a su discípulo: ejercítate para la piedad. No se pueden tener músculos de la noche a la mañana. Ejercítate para la piedad. Y aquí tenemos a alguien que se ejercita todos los días, en que se ocupaba por razones personales y en favor de los seres amados que le rodeaban. Y yo sé que ni las razones para ser rico, ni las razones para ser sabio, ni las razones, las causas para ser santos son fáciles. Ya no digo de entender, de asimilar cuando se asumen, pero hay que adentrarse en la sabiduría bíblica. Y hay que adentrarse, aquí uso un participio consecutivo,
es decir, lo que se conoce comúnmente como gerundio, en gramática. Hay que acercarse a la sabiduría bíblica recordando que hay verdades del corazón que la mente no puede entender, como decía la patrística, como está en Agustín, porque solamente así se puede discernir sobre el sufrimiento. Hay que acercarse a las verdades bíblicas recordando que hay cosas que el corazón entiende y nunca se podrían explicar a niveles racionales, porque podemos discernir sobre el sufrimiento y en el sufrimiento, sobre el dolor y en el dolor, sobre la prueba y en la prueba de un justo y santo. ¿O ustedes creen que cuando el Señor está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, Él no estaba haciendo este discernimiento justamente sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre la muerte misma?